Hola a todos, compañeros, profesor. Mi nombre es Beatriz Golindano y junto a mi compañera Dulceidis La Rosa vamos a traerles un caso de estudio acerca de simulación de procesos e hidráulica. El caso de estudio es el siguiente. Se tiene una línea antigua con una tubería principal con un divisor de flujo que abastecían las plantas criogénicas A y B. Una de las plantas criogénicas tiene una alta elevación. Se requiere cambiar el suministro desde una planta lejana con una tubería nueva, enlazando una conexión con la tubería principal existente, la cual tenía un suministro de otra tubería que se encuentra inactiva. El objetivo de esta simulación es realizar un análisis hidráulico para determinar si la presión de los puntos de abastecimiento es suficiente para su operación, si el gas puede recorrer toda una red sin necesidad de compresión adicional, si se requiere agregar una compresión adicional para garantizar el flujo hasta el punto de abastecimiento A, conocer si los diámetros son adecuados o si se necesita modificación. Los datos disponibles para realizar esta simulación son los siguientes: presión de salida de la planta de abastecimiento A, que son 1200 libras, caudal de gas, que son 20 millones de pies cúbicos diarios, temperaturas de gas 40 grados centígrados y temperatura ambiente 10 grados centígrados. En cuanto a la composición del gas, tenemos la fracción molar, un metano en un 84.73%, etano, propano, butano, pentano, hexano, ciclohexano, heptano, tolueno, benceno, ciclopentano, octano, nonano, decano y un componente hipotético que es un decano en 0,34. Tenemos que la mayor fracción molar la tiene el metano y componentes más pesados como en un decano. La infraestructura de la simulación número 1 es la siguiente. Tenemos una línea de abastecimiento antigua, un separador supuesto, un compresor inicial supuesto, cuya presión de salida es de 1200 libras. Tenemos un enfriador supuesto, tenemos un divisor, tenemos planta criogénica A en 30% y planta criogénica B en 70%. Y tenemos los datos de la tubería existente, el cual consiste en check valve, una check valve, un globe valve abierta, un codo de 90 grados, tenemos un tubo cuya elevación son unos 50 metros, una longitud de 30.000 metros y el diámetro es de 6 pulgadas. Tenemos el tramo número 1 hacia la planta criogénica existente, tenemos la válvula check, una válvula globe, un codo de 90 y tenemos 3 tubos cuya elevación es de 50, 140 y 300 metros respectivamente, longitudes de 2.000, 3.500 y 4.500 respectivamente, y tenemos un diámetro de 4 pulgadas para las 3 tuberías. Y en el tramo número 2 hacia la planta criogénica B existente tenemos una válvula check, una válvula globe y tenemos un tubo cuya elevación es 150, longitud 2.500 metros y un diámetro de 4 pulgadas. El objetivo de esta primera simulación es conocer si la presión en los puntos de abastecimiento es suficiente para su operación. Se realizó una primera simulación donde se va a demostrar si los diámetros son adecuados o necesitan modificación. Entonces se realizó la primera simulación donde se desea conocer si la presión en los puntos de abastecimiento es suficiente para su operación, también conocer si los diámetros son adecuados o necesitan alguna modificación. Entonces tenemos ciertas consideraciones como que la línea de entrada es supuesta con la cromatografía caudal y temperatura de la planta de suministro lejana. El separador, compresor y enfriador también son supuestos. Y para determinar la presión mínima requerida de entrada a la tubería principal existente necesaria para que llegue el flujo de las dos plantas, a las dos plantas criogénicas con una presión de 450 libras. Entonces tenemos en la primera ventana que es la presión mínima de entrada de flujo, es unas 800 libras en la línea antigua. Tenemos en la planta criogénica una presión mínima de entrada de 497 libras y en la planta criogénica B una presión de mínima requerida de entrada de 527,47 libras. A pesar de que con los diámetros de tubería actuales las presiones de entrada son mayores al mínimo requerido para el suministro de las plantas criogénicas, entonces por lo tanto se calcula la caída de presión de cada tubería
según la norma PDVSA. La caída de presión de la tubería principal es de 411 libras, en el tramo A es de 283 libras y en el tramo B es de 152 libras. Todas las tuberías cumplen con la norma PDVSA. Hola, les habla Ruxedi La Rosa y continuando con la explicación del ejercicio planteado, se llevó a cabo una segunda simulación con la siguiente infraestructura: una planta de abastecimiento, un separador, un compresor inicial con una presión de salida de 1200 psi, un enfriador también existente y la tubería nueva que se desea conectar a la tubería principal tiene las siguientes características. Los accesorios que contiene es una válvula check, 3 válvulas globo y 3 codos. La tubería tiene una elevación de 50 metros, 40.000 metros de longitud y un diámetro de 6 pulgadas. El objetivo de esta simulación fue determinar si la tubería que se desea conectar a la tubería existente necesita un compresor adicional intermedio para cubrir con la presión mínima requerida en la tubería principal, de manera que se garantice el suministro de flujo a las plantas criogénicas. Además, se buscó verificar si los diámetros son adecuados o requieren modificaciones. El resultado obtenido mediante simulación fue una presión de 559,59 psi, la cual es inferior a la presión mínima requerida calculada anteriormente en la primera simulación de 800 psi para la entrada a la tubería principal existente, que es necesaria para asegurar el flujo hacia las plantas criogénicas. Esto indica que es necesario instalar un compresor intermedio entre la tubería nueva que se desea conectar y la tubería principal existente. Asimismo, se determinó la caída de presión en la tubería que se desea conectar de acuerdo con la norma PDVSA, resultando en 633,4 psi, la cual cumple con los estándares establecidos por la norma. Por último, se llevó a cabo una tercera simulación que incluyó la infraestructura de la segunda simulación, adicionando un separador, compresor y enfriador nuevo, e integrando también la infraestructura de la primera simulación. El objetivo de esta simulación fue determinar si la conexión del compresor intermedio entre la tubería nueva y la existente permitiría que los diámetros de tubería fueran adecuados para suministrar el flujo hacia las plantas criogénicas. Con la adición del compresor intermedio, la presión en el tramo A fue de 711,80 psi, mientras que en el tramo B alcanzó 765,21 psi. Estos valores indican que el flujo llegará sin inconvenientes a las plantas criogénicas, dado que la presión mínima establecida es de 450 psi. Aunque estas presiones se encuentran dentro de los parámetros establecidos, de igual manera se realizó el cálculo de la caída de presión en las tuberías de acuerdo con la norma PDVSA. Los resultados obtenidos fueron 633,4 psi para la tubería nueva, 309,9 psi para la tubería principal existente, 171,2 psi para el tramo A y 117,2 psi para el tramo B. Todas estas presiones cumplen con la norma establecida por PDVSA para la caída de presión en tubería. Luego de realizar las tres simulaciones, podemos concluir que la presión mínima necesaria para el suministro de gas en las plantas criogénicas es de 800 psi. Sin embargo, la segunda simulación mostró que la presión en la tubería nueva es de 559,59 psi, lo que indica la necesidad de un compresor intermedio. Al incorporar el compresor intermedio, se mejoraron las presiones en los tramos A y B,
cumpliendo así con los requerimientos mínimos para asegurar el flujo adecuado hacia las plantas criogénicas. Y por último, se verificó que la caída de presión en las tuberías se encuentran dentro de los límites establecidos por la norma de PDVSA, lo que sugiere que los diámetros de la tubería son adecuados para el flujo requerido. Muchas gracias.